Empezar, pues. Muy bien, mis queridos alumnos, ya pues tengan ustedes muy buenos días con cada uno de ustedes y darle la bienvenida pues nuevamente a cada uno de ustedes. Hoy ya nos estamos nuevamente conectando para poder retomar nuestras clases pues no de geografía, ¿no? Ya estamos hoy a 16 de septiembre, ¿no? ¿No? Ya poco a poco se va acercando ya pues no la primavera, mis queridos alumnos. Y estábamos comentando pues en el curso, ¿no?, de geografía sobre las corrientes, pues las corrientes marinas, ¿no? Las corrientes marinas, la corriente peruana o también de Humboldt y la corriente, pues, ¿no?, del Niño, pues, ¿no? Del Niño costero, pues, ¿no? Y estas corrientes, pues, tienen que ver mucho, pues, ¿no es cierto? Tienen que ver mucho con sus aguas, ¿no es cierto? Porque unas son aguas muy frías, muy heladas, y las otras son aguas muy cálidas, ¿no es cierto? Porque las aguas frías, por ejemplo, vienen de acá, pues, ¿no? De la parte de acá del sur, ¿no? De Chile, por ahí ya empiezan, ¿no? Y empiezan justamente a venir, ¿no?, con los vientos alisios, bueno, y debido acá también, ¿no?, al fenómeno, ¿no?, del afloramiento, entonces las aguas son más súper frías, pues, ¿no? Y las aguas cálidas que vienen de acá, pues, ¿no? De la parte, ¿no?, de Ecuador, pues, ¿no es cierto? Sí, pues, vienen muy, muy calientes, y estas se van a ir a mezclar, pues, ¿no es cierto? Y eso hace que justamente se produzca, pues, mis niños, ¿no? Se va a producir un fenómeno, pues, ¿no? Un fenómeno que justamente, que tiene que ver justamente, ¿no?, con qué, a ver, cuando hablamos justamente del fenómeno del niño, pues, ¿no? Justamente es el calentamiento, pues, ¿no? El calentamiento del mar, ¿no? Del mar de la costa norte, pues, ¿no es cierto? Y también, pues, ¿no?, debido, ¿no?, al debilitamiento, ¿no?, del anticiclón, pues, ¿no?, del Pacífico, pues, niños, ¿no? Entonces, debido, pues, a esta corriente, ¿no?, estas dos corrientes, justamente es lo que se va a formar el fenómeno del niño, pues. Y este fenómeno del niño, justamente, no o sea, se le pusieron el nombre, ¿no?, del niño, porque este fenómeno, ¿no es cierto?, se, se dio, pues, no, se da, no, en los meses de diciembre, pues, ¿no? Entonces, los pobladores, sobre todo, ¿no?, los que se dedican a la pesca, pues, ¿no? Entonces ellos justamente, ¿no?, de Paita, pues, Paita, Piura, ¿no es cierto? Ellos le colocaron justamente, ¿no?, cómo el fenómeno del niño, debido a que este fenómeno, pues, se da en estos meses, ¿no?, a partir de diciembre y se prolonga hasta febrero, marzo, hasta abril, pues, ¿no? Dependiendo, entonces, ¿no?, de las lluvias que se ocasionan, pues, ¿no? Entonces estas lluvias, generan, pues, ¿no? Generan lluvias torrenciales, ¿no? Unas lluvias que son, pero súper, súper cargadísimas, descargas de agua, ¿no es cierto? Y estos ríos, pues, ¿no es cierto?, de la parte, ¿no?, de estas zonas, empiezan a crecer el caudal, ¿no? Y empiezan justamente a desbordarse, pues, ¿no?, por estos sitios. Entonces, al desbordarse, pues, van arrasando, pues, con todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Y, por ejemplo, hay sitios, por ejemplo, hay quebradas, por ejemplo, ¿no? Hay quebradas que imagínate que ya casi como que 30, 40, 50 años por ahí ya no, como que ya por ahí ya no ha hecho su recorrido. Pero imagínate en este fenómeno que ocurrió, a ver, ¿en qué año? ¿Qué será? Pues ahora han pasado 3 o 4 años, no recuerdo muy bien, ¿no? Cuando pasó este fenómeno del niño, imagínate, casi todo, parte, ¿no?, por ejemplo, de Lambayeque, que Piura, imagínate, por ahí todos esos ríos se desbordaron, pues. El río Piura se desbordó, ¿no es cierto? Y invadió, pues, ¿no? Inundó gran parte, ¿no?, de esos distritos, de esos caseríos, de esos pueblos chicos, ¿no?, de Piura, imagínate. Todo se inundó, el agua, imagínate, todas sus casas quedaron inundadas, sus cosas, todo. Claro que las lluvias son muy, muy importantes, ¿no? Las lluvias son muy importantes, pero cuando ya, pues, imagínate, son también en exceso, pues, las lluvias, ya, pues, imagínate, también causa, pues, mucho, que digamos, la naturaleza, pues, ¿no? Pues es parte de la naturaleza, pues, ¿ves? Pero en un tiempo también va a causar, porque justamente problemas, porque imagínate que se lleve hasta puentes, arrastra, ¿no? Por el caudal ¿no?, de las aguas, pues. Aquí en Lima también, por ejemplo, ¿no?, en esos tiempos también se sintió, se vio, pues, ¿no? Parte de estos sitios que como que ya el agua no, las quebradas, ¿no es cierto?, se habían, nuevamente su recorrido habían hecho por acá, igual también por Trujillo, imagínate, ¿no?
Trujillo también decía pues la población que ya es gran parte de estas quebradas, imagínate ya como 30 o 40, 50 años, por ahí ya no había, pues no había ya estas que no se ocasionaban, pues no, las aguas, que sí, digamos, que venían de las partes altas, imagínate. Los huaicos, por ejemplo, ¿ah? Los huaicos a veces, como que ya muchos años no se veían por esos huaicos y las quebradas, ¿no? Pero sucedió pues que justamente en este tiempo, ¿no? De fenómeno, al haber muchísima agua, pues como pues era su recorrido y por ahí fue pues, y a su paso, imagínate que por esa quebrada, por acá por el Porvenir, creo que por acá por Trujillo, por ahí parte del Porvenir, por ahí, todas esas ya pues, imagínate la población pues había invadido, ya habían hecho casas, ya todo pues, una ciudad casi, ¿no? Y como él podía ir a su recorrido, y ya pues el agua por ahí agarró y pasó por ahí, pues, porque ese era su camino, pues. ¿Ah? Y todas esas partes de esas casas, imagínate, quedaron inundadas. Todos quedaron tapiadas de barro, lodo, imagínate. Y para que nuevamente esas casas nuevamente vuelvan, pues imagínate hacerlo de normal, tendría que pasar muchos días para que las aguas nuevamente vayan secándose, pues, ¿no? Y hacer una limpieza, pues imagínate cuánto trabajo. Entonces esas quebradas que pues por ahí ha sido su recorrido, ¿no? De los huaicos, pues no, es preferible no hacer por ahí, no habitarla, pues, porque eso con el tiempo va a hacer que por ahí agarre su cauce y su recorrido y cauce inundaciones, imagínate, y te quedes sin casa, pues, ¿no? Entonces ese es el tema del día que hoy día pues mis alumnos a compartir, ¿no? Del fenómeno del niño, pues, ¿ya? El fenómeno del niño. El fenómeno del niño, ya estamos acá, chicos, muy bien. El fenómeno es una anomalía, pues, ¿no? Una anomalía climática, como te comenté hace un momento, debido, ¿no? Al calentamiento, ¿no? De las aguas, ¿no? Del Pacífico, de la parte costa, pues, norte, ¿no es cierto? Es un calentamiento irregular, mis niños, ¿ya? ¿Por qué irregular? Porque justamente cuando digamos irregular, porque aumentan, pues, ¿no? Aumentan su caudal en el tiempo, en estos, por ejemplo, cuando se va a dar inicio, ¿no es cierto?, a las lluvias, pues, ¿ah? Las lluvias son torrenciales y aumentan el caudal, pues, por eso se dice que es un calentamiento irregular, es, claro, cíclico, ¿ya? Cíclico en la superficie, como te comenté, ¿no? Hace un momento, en el Océano Pacífico, parte de estas aguas, ¿no es cierto?, empiezan a evaporarse, ¿no es cierto? Y con efectos, pues, eso también hace un efecto, ¿no? No solamente acá en el Perú, también en otros sitios, ¿no? Con carácter mundial, donde generan, pues, lluvias torrenciales, inundaciones, y en otras partes, mientras que acá, por ejemplo, hay muchas lluvias torrenciales, en otras partes no hay, pues, ¿no? Se vuelven las sequías, y hay otros desastres naturales de chiquitos. Entonces, la definición, ¿no? De fenómeno del niño es un fenómeno, es una anomalía climática, ¿no? Que se manifiesta debido, ¿no? Al calentamiento, ¿no? De las aguas del Pacífico, pues, ¿no es cierto? De la superficie terrestre del Pacífico, pues. Las causas de este fenómeno, pues, ya sabes que ya te comenté en ese momento, las causas de este fenómeno ocurren cuando disminuye ¿no? la diferencia y debido pues justamente a las cargas, pues, ¿no? De las cargas atmosféricas o las presiones atmosféricas, ¿no? Entre esta parte, ¿no? Entre Sudamérica y la parte, ¿no? De Indonesia. Y eso hace que justamente se debiliten, pues, se vayan debilitando, ¿quién? Los vientos alisios, como te comenté hace un momento, ¿no? Que vienen tanto con aguas frías y con aguas calientes, ¿no? Que impulsan, ¿no? Que impulsan ¿a dónde impulsan estas? Impulsan justamente, ¿no? A las corrientes de Humboldt, pues. Mira, hasta ahí van empujando, pues, ¿no es cierto? Entonces, se van debilitando, ¿no es cierto? Esta corriente y permite que las aguas cálidas provenientes del Ecuador genere un cambio climático, pues, ¿ya? Un cambio muy climático y se vuelve acá, pues, justamente, no un desastre natural, pues, ¿no? Parte de la naturaleza, pero justamente eso no lo podemos justamente, no, que digamos, a ver, no lo podemos, a ver, no lo podemos detener, pues, ¿no? Porque es parte de la naturaleza, pues. A ver, ¿cuáles son a ver, las consecuencias? Hemos visto las causas, ¿ya? Vamos a ver las consecuencias, mira. Por ejemplo, mira, una de las consecuencias en el mar, por ejemplo, mira, en el mar es se van debilitando, ¿no? Un debilitamiento de la corriente peruana, claro, pues, de la corriente de las aguas frías, ¿no es cierto?
E ingresan, ¿qué van ingresando? Van a ingresar aguas cálidas porque son empujadas, pues, ¿no es cierto? Son empujadas de la parte norte, pues, ¿no? Que proceden, ¿no? De la parte del oeste del Pacífico. Y acá se van generando el ingreso de una corriente cálida, ¿no es cierto? Del norte, pues, ¿ves? ¿Y qué es lo que pasa? Como acá son aguas frías, o todas las especies, por ejemplo, de aguas frías, migran, pues, ¿ya? Se van a otro sitio. Por ejemplo, las anchovetas, ¿no es cierto? Las anchovetas, por ejemplo, ¿no? Ellas buscan otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente aquí dice, se desarrollan las especies tropicales, por ejemplo, como el perico, como el tiburón, por ejemplo, ¿no? Las conchas de abanico, los langostinos que están, por ejemplo, en las aguas del mar tropical, ¿no? Y de acá disminuye, pues, disminuye la anchoveta. Ustedes saben que la anchoveta es una pesca industrial, ¿no? Las anchovetas, imagínate aquí, donde aquí se extrae una gran cantidad, ¿no sé, de estos peces, ¿no? Porque justamente de aquí se extraen y se sacan justamente, ¿no? El aceite, las harinas y otras más industrias, pues, ¿no es cierto? Justamente que esto disminuye, ¿no es cierto?, en la materia, pues, básica, ¿no? Primaria, ¿no es cierto? Mira lo que hace este fenómeno, pues. Muy bien, esas son, ¿no? ¿no? Las consecuencias, ¿no? Las consecuencias en el mar, qué es lo que hace, pues, ¿no? Que lo que hace en el mar es que como las aguas se van calentando, entonces hay otros peces migran, ¿ah? Y hay una disminución que es la anchoveta, pues, hijito, ¿ya? Otra vez, por ejemplo, en la costa, mira, otra de las causas o las consecuencias, mira, en la costa, aumentan, pues, aumentan los ríos, ¿entiendes? Los ríos van a aumentar y hay inundaciones. Imagínate, como te comenté hace un momento, que cuando hay inundación se llevan todo, pues, desde cultivos, plantas, animales, casas, de todo se llevan, ¿no es cierto? ¿Debido a quién? Debido a los desbordes de los ríos. Lo que pasa es que pues, en los ríos, que estos ríos, mis alumnitos, estos ríos tienen que hacerse un mantenimiento, porque digamos, ¿cierto? Una limpieza, pues. ¿Ah? Porque, a ver, ¿por qué en ese año cuando hubo acá en el fenómeno del niño acá en el Perú, todas estas partes de esos departamentos, inundaciones, todo, hubo, ¿no es cierto? ¿Y por qué también, y por qué, imagínate, y por qué en Ecuador, digamos, que por ahí también, ¿no? Ahí también cruzan estos ríos, se van las aguas. ¿Por qué en estos lugares no hubo muchas inundaciones, que digamos, no hubo, como hubo en el Perú, que afectó muchísimo, ¿no? Es porque ellos se habían preparado, pues. Ellos se habían preparado. Ellos, lo que pasa es que esos ríos habían hecho una descolmatación, pues, ¿no? Una descolmatación, o sea, que habían hecho una limpieza, los ríos se empiezan a limpiar. ¿Por qué? Porque tú sabes que los ríos todo el tiempo están, pues, están en su recorrido y ellos van trayendo, pues, una gran cantidad de barro, pues, ¿no es cierto? ¿Ah? Muchos residuos, pues, y eso va haciendo ¿no? Las partes que son un poco profundas, entonces se vayan casi, pues, ¿no? Llenando, pues, ¿no es cierto? Va llenando, llenando. Y cuando el río aumenta, ¿no? Por las lluvias, entonces eso hace que las aguas, pues, ya rebasen. Y tú sabes que al rebasar un poquito, se hace digamos, un boquerón, pues, ¿ves? Entonces, y el agua empieza a salir por todos lados. Suficiente que el agua tenga una pequeña, pues, salida, y tú sabes que con el agua no se puede hacer nada, pues. ¿No? Una vez que el agua agarras, hace por ahí un boquerón para que tú lo puedas retener, pues es difícil, muy difícil, porque con el agua no se puede, pues, ni con el agua, con el incendio, con la canción, no se puede, no se puede, no podamos quizás ahí nosotros hacer lo que se detenga, pues, porque el agua, mientras tú cierras en un lado, por otro lado ya está haciendo nuevamente otro boquerón, ¿ves? Entonces en la costa, pues, los ríos aumentan, hay inundaciones de los cultivos, ¿no es cierto? Muchas áreas urbanas se desbordan, pues, porque hay una gran cantidad ¿no? de lluvias torrenciales, ¿no es cierto? Claro, acá hay una destrucción, pues, destrucción de toda la infraestructura, pues, imagínate, imagínate un caserío, un distrito, imagínate, todos estos sitios quedan inundados, todo, quedan lodo, barro, imagínate. ¿Mm? Y esto trae muchas consecuencias, pues, de las aguas que son retenidas, pues ahí sí viene justamente, ¿no? También de los zancudos, los mosquitos, pues, y si es en el tiempo de calor, peor todavía, ¿ves? La malaria, pues, ¿no? Entonces es un poquito complicado cuando vienen estos, ¿no? Estos tipos, ¿no? de fenómenos que se dan, es porque justamente no están preparados, pues, ¿sí? Hay que hacer un mantenimiento a estos ríos,
hay que hacerlos limpieza, porque ellos todo el tiempo, el caos que traen de todo, pues. ¿Qué más? Dice pues que también dice, claro, dice que también se desarrollan pastos en zonas áridas, por supuesto, ¿no? Por las lluvias van a hacer que estos sitios empiecen pues a humedecer, ¿no es cierto? Y haya muchos pastos, pues, ¿no? Como por ejemplo en el sector de Chura, ¿no? El crecimiento, por ejemplo, del algarrobo, ¿no? Que es, claro, bueno, acá en el norte le dicen el algarrobo, pues, ¿no? La planta. Acá por el sur le llaman, tienen otro nombre, ¿no? Es la misma, la misma planta. Y tú sabes que esta planta del algarrobo, eso genera pues una gran cantidad de, ¿no? de alimentos para estos animalitos que viven por acá, los animales caprinos, ¿entiendes? Acá hay muchos animalitos que se alimentan, por ejemplo, ¿no? Le dicen algarrobo, pero dicen algarrobina, pues, ¿ya? ¿Y qué consecuencias traen en los Andes del sur? Porque hemos visto, mira, en el mar, ¿ah? Hemos visto en el mar las consecuencias, hemos visto en la costa, en los desbordes, lleva de todo, crecen algunas zonas áridas, empiezan a crecer los pastos, las gramas. En el sur, justamente en el sur de los Andes, mira, empieza a desarrollarse, dice, una sequía, imagina, ¿ah? No hay mucha lluvia, ¿por qué? Porque todo se va para allá, pues, ¿entiendes? Por ejemplo, dice en las sequías o en las mesetas de ¿dónde? Del Collao, pues acá en Puno, pues, ¿no es cierto? El Puno, que está entre Cusco y Puno. Y la peor, justamente, ¿no? El peor, digamos, el peor desastre, que digamos, ¿no? De este siglo se produjo del Niño, pues, ¿no es cierto? En el año 1982 y en el año 1983. Es- ahí fue terrible, pues. ¿Por qué? Porque inundó muchísimo casi gran parte de estos departamentos, ¿no? Que te menciono, de Piura, Tumbes, Arumilla, Lambayeque, todos estos sitios, imagínate, inundados, toditos, los ríos se habían desbordado, pues, ¿ah? Todo lo que, imagínate, muchos valles, ¿no? De arroz, sobre todo, pues, esto de Lambayeque, son azucareras, pues. Todo esto se inundó, imagínate. De todo se llevó. La agricultura y la ganadería se vieron muy afectadas. ¿Por qué? Porque justamente no había pasto, pues, no había con qué alimentarse, ¿no? Los animalitos, inclusive también, ¿de qué se alimentaban también? Imagínate, estos son los que alimentan, pues, ¿no? A esos departamentos, ¿no? Gran parte, ¿no? De países de plátano, por ejemplo. Tumbes son mucho plátano, ¿no? Los plátanos, la naranja, por ejemplo, los limones, Piura. Piura son los que justamente traen, alimentan acá, pues, justamente a Lima, pues. ¿No? Toneladas se traen de limones, de ahí de Piura, Piura, Sichura, todo eso ahí. ¿Ah? Afectaron pues muchísimo, ¿no? Las sequías. ¿Y qué es lo que pasó acá? Afectaron muchísimos, ¿no? A los ganados también, ¿no? Porque ellos dependen de las lluvias, pues. Estos dependen de las lluvias. Todas estas plantitas, por ejemplo, ¿no? Y hay ríos, por ejemplo, que alimentan a otros pequeños ríos que se usan para la agricultura, pues, ¿no? En ciertas zonas andinas, por ejemplo, ¿no? Las sequías se dieron acompañadas de ¿qué? De heladas, ¿no? De heladas, y se acrecentaron los efectos, ¿no es cierto?, en la población, pues, ¿no? Las heladas ya, pues, eso ya la planta también lo mata, pues, ya no deja desarrollar, no deja crecer, que ahí queda, ¿me entiendes? Entonces, mira, en la parte de abajito, aquí por este estamos mostrando, mira, estas son las inundaciones, pues, mira, hasta dónde llega el nivel del agua, pues, en algún momento, a veces el agua llegó hasta por el cuello, imagínate. Han tenido que usar pequeños botes, ¿no? Para poder, imagínate, sacar pues a las personas. Mira, por ejemplo, este es un pequeño caserío, una población de la parte, por ejemplo, de Piura Tumbes, ¿no? Y toda esa gente perdieron todo, pues, mijito. Todos perdieron. Hasta el día de hoy, imagínate, tú ya en Piura todavía no pueden, que digamos, reponer estas casas. ¿Por qué? Porque todas estas zonas quedaron inundadas, pues ahora, ¿qué pasa con estas personas? Tienen que salir de ahí, ya, pues, no, tienen que vivir ahí, porque si ellos se quedan ahí, de aquí, imagínate, nuevamente hay otro nuevo fenómeno y va a ser la misma situación. Entonces, estas personitas hay que erradicarlo a otro sitio, a otro lugar que ya pues no tengan muy cerca quizás a los ríos, no tengan muy cerca donde, por ahí una quebrada, qué sé yo, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que no estén así pasando mira, estos desbordes, estas inundaciones de aguas. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, mira, mis niños, aquí, por ejemplo, estamos viendo ya, pues, mira, la sequía, pues.
¿no? Al no haber sequías, por supuesto, gran parte de esos animalitos empiezan justamente, ¿no?, a morir, pues, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, otra, esa es una parte, pues, ya de la parte de sierra, parte de selva, ¿no es cierto? Mira, como tú ves acá, en la sierra, pues hay muchas alturas, pues, ¿no? Se, ¿Qué pasa? Se derrumban, pues, ¿no? Hay muchos derrumbes, se van debilitando parte de estos cerros, pues, ¿no? Y al debilitarse se van desprendiendo, se desprenden, por supuesto que, miran, las carreteras, pues, ¿no? Las carreteras, las pistas, ¿no? De acá, por ejemplo, ¿no?, de la carretera central, normalmente, que es la parte, ¿no?, principal de esta vía, ¿no?, que une muchos departamentos, imagínate, por acá vienen una cantidad ¿no?, de carros, pues, que vienen trayendo muchos alimentos, imagínate, una vez que esto queda deteriorado, queda inundado, de puro tierra, piedra, imagínate, pues los cerros son de piedra, ¿no? Quedan todos tapados, imagínate, ¿cómo vas a pasar por ahí? No pasa nada, ¿ves? Entonces las consecuencias, mira, que ocasionan en el mar, en la costa y en la parte sur de los Andes. Esas son las consecuencias, pues, mis niños, ¿no?, de este fenómeno del niño, pues que se dice que es una anomalía climática, pues, ¿no es cierto?, debido al calentamiento, ¿no?, de las aguas, justamente, ¿no?, del mar, del mar de la costa norte del Perú, pues, ¿no es cierto?, y debido al debilitamiento, ¿no?, del anticiclón, pues, ¿no?, justamente, ¿no?, del Pacífico, ¿no? Y claro, pues, si todo, aquí también, por ejemplo, ¿no?, o sea, principales, o sea, las precipitaciones más constantes que, por ejemplo, hay también en estos sitios, por ejemplo, ¿no?, las tormentas eléctricas, pues, ¿no? Cuando hay estas lluvias muy torrenciales, hay muchas tormentas eléctricas, hay muchos truenos, ¿ah? Acá, por ejemplo, hace creo que un mes, ¿no?, 2 meses, ocurrió acá un fenómeno, ¿no?, que no se vio hace 50 años, dicen, ¿no? Imagínate, se vio unos sonidos muy fuertes, pareció como un temblor, ¿no? Pero eran los truenos, pues, ¿no? Y los truenos son acompañados con unos relámpagos, pues, ¿ah? Entonces, esto ocurre cuando hay muchas lluvias, pues, las tormentas eléctricas. También, por ejemplo, ¿no?, se ve, por ejemplo, ¿no?, los fenómenos atmosféricos, ¿no es cierto? Y llamados, por ejemplo, también los llamados luminosos, ¿no es cierto? Que esto justamente a veces nosotros lo vamos a ver, pues, ¿no es cierto? Lo vamos a ver, pues. ¿Entiendes? También, por ejemplo, se ve un arco iris, por ejemplo, ¿no? Un arco iris en esta parte, en esta zona. ¿Ves? Así es, entonces hoy hemos tocado el tema, pues, nuestros alumnos, ¿no?, de el fenómeno del niño, pues, ¿ya? El fenómeno del niño costero, ¿me entiendes? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué tal le fue ya el tema? Ah, sí, pero acá tenemos otra imagen. Aquí tenemos el ciclo del niño, pues. Mira, como tú ves acá, ¿cómo se dice? Acá, por ejemplo, dice, la uno dice aguas tibias. Las aguas tibias se desplazan ¿de dónde? Se desplazan desde Australia, pues, mis niños, mira. Se desplazan desde Australia. Miren por acá, mira la carga ¿no?, de nubes. ¿Ah? Se junta, dice, a la corriente y viajan frente del mal tiempo, pues, van a viajar en el mal tiempo, ¿no? Debido, ¿no?, a los vientos alisios, mira. ¿Ves? Acá se van empujando, ¿ah?, y vienen por acá. ¿A dónde vienen? Vienen acá, pues, no, justamente, no acá, a Sudamérica, pues. ¿Entiendes? Por acá están. Aquí dice que aumento de quién? De la temperatura del mar. O sea, las aguas empiezan normalmente, pues, las aguas del mar, por ejemplo, están entre 19 grados, ¿no es cierto? Pero en estos tiempos, cuando hay mucho calentamiento, ¿no?, del mar o del Pacífico, de la costa norte, llegan hasta 28 grados de temperatura, imagínate. Es como es cuando pones, por ejemplo, una tetera, pones una olla, pues, ¿no es cierto?, a calentar el agua, ¿no es cierto? Entonces, conforme el agua, pues, está ahí, ¿no es cierto?, ahí en tu cocina, donde esté, pues, ¿no? Y el agua, pues, se va a mantener fría, pero en cambio, conforme va pasando el tiempo, va calentando, va calentando, va calentando, pues, y calienta y llega un momento que esa agua va a chocar, pues. A ver, tú te das cuenta cuando cuando tú estás sin tampa, el agua empieza a hervir y empieza a salir ese vapor, pues, ¿no es cierto? Ese vaporcito, ese humo que dicen ustedes, es un vapor, pues, ¿no es cierto? Eso
se va pues justamente no con el aire que está ahí, se va pues, ¿entiendes? Se pierde. Pero si tú pones, por ejemplo, una tapa, mira, tú pones una tapa en la olla y pones tú, ¿qué pasa? Que va a chocar, ¿no es cierto? Entonces ese vapor choca con las partes más frías. Y al chocar con las partes más frías, hace que empiece a gotear, pues. ¿Me entiendes? Así pasa, pues, justamente, ¿no? Lo que es en el ciclo del agua, pues. Entonces, al calentarse las aguas, al haber una mayor temperatura de estas aguas, entonces las aguas se evaporan, pues. Se evaporan, se forman las nubes y chocan con las partes más frías, ¿entiendes? Y al chocar con las partes más frías, entonces nuevamente vienen las precipitaciones, vienen los retornos, pues, de las aguas, de las lluvias, ¿ves? Entonces aquí estamos en el aumento, dice, de la temperatura, dice, del mar provoca la evaporación. ¿Ah? Y la evaporación del agua que genera justamente las nubes, pues. Hablamos, por ejemplo, no de las ecorregiones. Normalmente, pues, en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el bosque tropical del Pacífico. ¿Ah? ¿Qué pasa acá? Aquí se generan, pues, justamente las nubes, los nubes cúmulos, pues, ¿no? Los nubes de tipos cúmulos con fuertes cargas de ¿qué? Fuertes cargas de lluvia, pues, niñitos. ¿Ves? Entonces aquí está, mira, aquí se empieza a evaporar, pues, ¿me entiendes? Sobre todo en estos sitios hay un gran calentamiento de los mares del Océano Pacífico, sobre todo de la parte costa norte del Perú, pues, chiquitos, ¿no? En la costa dice sudamericana, ¿qué pasa? Se generan lluvias torrenciales. ¿Dónde? Por ejemplo, en Ecuador y norte del Perú, pues. ¿Ya? En la costa occidental, mis niños, acá, por ejemplo, acá en el centro, pues. ¿Ah? Aquí en el centro, pues. ¿Qué pasa acá? Dice, en la costa occidental del Pacífico produce sequías. ¿Ah? Se producen incendios forestales, por ejemplo. ¿Mm? Porque hay un debilitamiento, pues. Se han concentrado acá. Y en la zona norte del Pacífico, ¿qué pasa? Se generan las tormentas, pues, las tormentas eléctricas, por ejemplo, ¿no? En parte de los Estados Unidos, pues, niñitos. ¿Mm? Espero pues que te haya podido captar la información, ¿no? El tema del día de hoy, del fenómeno del niño, ¿no? Y pues vamos a hablar también ¿no? Del fenómeno de la niña también, pues. Hay otro fenómeno de la niña, ¿no? Este es inverso, pues ya, ¿no? Esto evapora, aguas calientes, las aguas se calientan debido a las altas temperaturas, y en el otro es donde las aguas se van a enfriar, pues, ¿me entiendes? El enfriarse hace que justamente las aguas nuevamente retornen a las partes, digamos, más cálidas, pues. ¿Ya? A ver, mis niños, ¿cómo les fue hoy día? ¿Qué tanto has podido por ahí entender, ¿no es cierto? Bien, profesor. ¿Ya? Muy bien. Sí, profesor. A ver, acá me dice Matilla, profesor en la directiva número 3, en la imagen 1, es el Huayco, claro, 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 por supuesto, ¿no? En la número 3, claro, en la número 3 es, claro, los huaicos, pues, ¿no? Los desbordes. Mayormente aquí en la costa del Perú, ¿no? Mayormente hay desbordes de ríos, ¿no? Los ríos se desbordan, los ríos van a hacer que aumenten el caudal y estos ríos empiecen pues, justamente a hacer quebradas, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Los huaicos, mayormente, pues, los huaicos se ocasionan, pues, mayormente, ¿no? En la sierra, pues, ¿no es cierto? En la sierra, los huaicos se depositan en las partes altas, ¿no es cierto? Y vienen, pues, de las partes, imagínate, vienen arrasando de todo, ¿no? Piedras, barro, arcilla, de todo, ellos vienen arrasando, ¿no? Y ya, pues, imagínate, vienen a un sitio, a un lugar, y agarran, pues, ¿no? Su ruta, pues, donde ellos han podido ellos hacer, de ser su cauce, y por ahí van ellos, pues, porque es su camino, pues. Dice que las aguas donde han sido por ahí su desfogue, por ahí lo van a hacer ellos. Ellos no van a cambiarse de ruta, porque ahí, mira, cómo es la naturaleza, ¿ves? Como te comenté, como ocurrió aquí en Trujillo, por cierto, esta población lo utilizó, pues, había hecho ahí casa, ya había hecho como un pueblo, una pequeña, un caserío, algo así, distrito, ¿ves? Hicieron sus casas, todo, pues sus calles como deben ser, pues, ¿no? Porque pensaban que ya no iba a venir el agua, pues, ¿no? Pensaban que ya no iba a haber acá no se iba a fomentar de repente, ¿no? Acá, en esta parte costa, ¿no? Del Perú no iba a haber este fenómeno, pero sí, imagínate, después de 50 años, dice, según la población, dice, después de 50 años, imagínate, se ocasionó, imagínate, este fenómeno, donde las quebradas, una quebrada de muchos años, por ahí viene el agua y por ahí vino, pues, su recorrido, y al encontrar a su paso, ¿qué tuvo que hacer?
pasar por ahí, imagínate, y al encontrar, pues, imagínate, al encontrar esas casas, imagínate un montón de cosas, claro que el agua nuevamente va a rebalsar, pues, rebalsa, pues, porque choca, pues, porque si el agua encuentra su lugar despejado, ¿no es cierto?, limpio, el agua corre, pues se va, no se va, no va a hacer que rebalse y se vaya, se extienda por otro sitio. Eso es lo que pasó en este sitio, pues. Encontró casas, calles, y el agua, pues, si encontró una calle, una avenida, ya por ahí fue, pero y otras partes chocaban y empezó a inundarse y empezó, pues, justamente a hacerse más grande. Entonces, estos sitios no se deben de utilizar, pues se deberían dejar ahí, para que eso hagan por ahí su recorrido de esas aguas. ¿Ya? Muy bien, a ver, ¿cómo le va Julka? A ver, Julka, ¿cómo le fue hoy día en el tema del fenómeno del niño peruano? A ver, ¿qué cosa es el fenómeno del niño? A ver, Julka. A ver, un pequeño concepto del fenómeno del niño. ¿A qué se debe el fenómeno del niño? El fenómeno del niño. A ver. A veces, bueno, es un fenómeno de evento de origen climático. Climático. A ver, ¿por qué climático, a ver, Julka? Está relacionado con el calentamiento del Pacífico del Oriental. ¿Oriental? No, oriental. El oriental ecuatorial. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo oriental o ecuatorial? A ver, dice que es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno, es una anomalía climática, dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Que sucede acá, se manifiesta debido a un calentamiento, ¿no es cierto? Un calentamiento irregular. ¿Por qué se dice irregular? A ver, Angie. ¿Por qué se dice que es una anomalía climática que se manifiesta, dice, con un carácter, un calentamiento irregular? A ver, ¿por qué irregular? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Por qué se dice irregular? A ver. A ver, ¿qué dice Edward? ¿Qué dice Iker? Irregular. No sé, Porque, no sé si con ustedes porque, ahí. porque se afecta principalmente al sur, Al sur. al sureste asiático. Ya, bueno, algo por ahí. Ya. Cuando hablamos Es, de. Ya, te escucho, te es escucho. desigual. Desigual. Ya, bueno. Mira, cuando decimos que es un calentamiento irregular, porque justamente esto se da, o sea, se da se da en ocasiones, pues, ¿entiendes? Irregular, por ejemplo, porque las aguas aquí aumentan debido, pues, ¿no? A las lluvias que se presentan, a las lluvias torrenciales. Pues es irregular, porque estos ríos aumentan su caudal porque las lluvias van a ser, pero, van a ser muy persistentes, ¿no? Las lluvias van a ser muy torrenciales, van a caer las lluvias, pero así, ¿entiendes? Entonces, cuando las lluvias empiezan a caer así que, digamos, prolongadas por mucho tiempo, entonces los ríos van a aumentar, pues. Los ríos aumentan su caudal, van a aumentar. Entonces, al aumentar, ese río empieza, pues, a desbordarse, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa cuando ya pasa la lluvia? Cuando pasa la lluvia, esos ríos empiezan a ¿qué? Nuevamente a normalizarse. O sea, bajan el caudal. ¿Ves? Pues dice irregular. Irregular porque las temperaturas, pues hijitos, ¿no? Las temperaturas calientan estas aguas. Escúchame, Matías. Van a calentar, pues. ¿No te das cuenta que dice ahí que es cuando hablamos del niño, es una anomalía climática? ¿Por qué? Porque acá se manifiesta, ¿no? Con un calentamiento irregular cíclico, ¿no es cierto? ¿De quién? De la superficie, ¿de quién? Del Océano Pacífico, ¿no? En esta área tropical, pues. ¿Entiendes? Aquí las aguas se van a calentar. No te dije en un momento que las aguas del mar, por ejemplo, ¿no? Su temperatura llegan hasta 19, 20 grados, pero ya cuando hay este tipo, ¿no? de calentamiento, van a pasar los 24 grados, pues. Imagínate. ¿Ves? Entonces las aguas se supercalientan, ¿no? Y empieza a generar y eso hace que justamente empiecen las aguas a evaporarse, pues nuevamente, ¿ves? Empiezan a hacer
este fenómeno, pues, hijitos. A ver, causas del fenómeno del niño. A ver, Ike, ¿qué me dice? Unas causas del fenómeno del niño. ¿Cómo, profesor, podría repetir? Sí, las causas, ¿sabes? Del fenómeno del niño que puede ocasionar. A ver, una de las causas. Causas por las que se puede ocasionar el fenómeno el niño, ¿no, profesor? Sí. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuáles son las causas? Uy, ya me quedan minutos. Chicos, las causas son debido, Por pues, por el calentamiento del océano Pacífico. claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente las presiones atmosféricas, ¿no es cierto? Sí, dale, te Sí. escucho, sí, te escucho acá antes que se me vaya el Zoom. Profesor, cuando disminuye la diferencia por las cargas atmosféricas, Claro, ¿no es debilitando cierto? los vientos alisos. Claro, la presión atmosférica va disminuyendo, pues, chiquitos. Va disminuyendo, chicos. Muy bien, mis alumnitos, hasta acá pues hemos llegado tratado, ¿no?, de explicar sobre, ¿no?, el fenómeno del niño. Y espero que me has podido captar, pues, chicos. Yo soy todo de mi parte, mis alumnos, y así que me despido. Profesor, cuídese, un Hasta abrazo en la el día de distancia. mañana. Profesor, ¿puede mandar la clase por el chat, no? Por supuesto, por supuesto. Claro, sí, Entonces, resolución chao. Así nos mañana. vemos.